Nosotros vamos a estar todo el día. Vamos a ver si alistamos el almuerzo para todos los que estemos aquí y que estemos listos para todo ese día con los hermanos de Santa Rosa. Bueno, no sé a cuántos de nosotros alguna vez de pronto nos han chantajeado o que le han dicho: bueno, usted verá, si no hace esto, vea. Pues yo creo que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia, ¿sí? Hace poco cumplí 18 años de casado y siempre lo he dicho, pues ese tiempo se cumplió es porque mi esposa me ha soportado, ¿cierto? De lo contrario, yo creo que pues quizá no estuviésemos aquí, pero ella tiene mucha paciencia, la admiro por eso. Y recuerdo que algunos meses, o no, algunos días, semanas después de habernos conocido en el centro, nos conocimos en el centro de Pereira, y yo fui uno de los que yo quería casarme, como a los meses o 2 meses yo quería ir allá a casarme, y ella decía: no, pero es que tan ligero esto y lo otro. Y bueno, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, a los 6 meses, bueno, le dije: bueno, ¿nos vamos a casar o me busco otra? Entonces ahí sí, no, bueno, sí, listo, pero es que ve aquí una cirugía que me hice, que esto, que lo otro. Bueno, pues sí, cierto. Y eso suena a veces como a chantaje, pero así tiene que ser, a veces, ¿cierto? Ese consejo se lo di a un joven el año pasado también. Le dije: mijo, usted es el que se va a casar, viejo, entonces mire a ver, entonces se va a esperar que se pongan viejos y esto, lo otro, y qué, no, mire, eche para adelante, papá. Eso le dije, sí, porque así, eso pasó. Y bueno, aquí estamos después de 18, pues saben una cosa, hermanos, al Señor Jesús también le pasó lo mismo. Y quiero que miremos, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, vamos a ubicarnos en el capítulo 7 y en el versículo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículo 18. Vamos a leer. Dice: los discípulos de Juan le dijeron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Versículo 23. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites y en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? A un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres
no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Gracias por la coinonía, gracias por la alabanza que podemos expresar. Gracias porque hoy, el primer día de la semana, podemos disfrutar de todo aquello que tú mismo dices, delicias delante de ti. Podemos disfrutar de tu Espíritu Santo, podemos disfrutar de las Escrituras, podemos disfrutar de todo aquello que nos renueva, de todo aquello que trae aliento a nuestra vida, de todo aquello que nos da la luz para continuar, para seguir adelante, como es estar delante de ti, de tu consejo, delante de ti, Señor, de tal manera que tú das la fuerza, Señor. Muchos quizás no han pasado una semana muy agradable, Señor, han habido luchas, dificultades, pero aquí estamos, Señor, delante de ti para decirte, Señor, que nos ayudes a recibir tu palabra con fe, que sea ella la que se cuaje en nuestros corazones y podamos ver, Señor, todo aquello que tú quieres que tu palabra haga en nosotros, porque ella es como el agua, ella es esa luz, ella es como miel también. Oh nuestro Dios, recibimos pues y queremos que tú seas el que en esta mañana encamines nuestras vidas delante de ti hoy y siempre, Señor Jesucristo. La honra y la gloria sean para ti, nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Un profeta en crisis. Ese es el título de este sermón, de esta palabra en esta mañana. Un profeta en crisis. Y podríamos preguntarnos, ¿quién es ese profeta? Pues ya la Escritura nos lo ha mostrado y se nos dice que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, un profeta en crisis. ¿Quién era Juan el Bautista? Este hombre que la Escritura le llama, dice que fue entre los hombres el más grande. Pues note lo que dice allí la palabra del Señor en Isaías 40 versículo 3 y en Malaquías 3:1 se nos dice que fue un hombre anunciado por las Escrituras y los profetas como predecesor de Jesús. Eso decían las Escrituras de él. Allí en Isaías, y quiero que lo leamos, Isaías 40 versículo Versículo 3 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y en Malaquías capítulo 3 versículo 1 dice, Malaquías 3, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice, capítulo 3, 1, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis,
y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces Juan el Bautista fue el predecesor de Jesús, el mensajero que venía delante de él, y él lo sabía. Juan el Bautista sabía quién era él. Juan lo reconoció. Juan reconoció esto cuando vio a Jesús por primera vez. Pudo decir de Jesús: yo no soy digno ni siquiera de desatar su calzado. Juan conocía las Escrituras y sabía qué decían las Escrituras acerca de él y acerca de Jesús. De tal manera que alguna vez también, cuando le vio, pudo decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando vio a Jesús, Juan el Bautista dijo esto de él. Entonces las Escrituras nos hablan y nos dicen claramente quién era Juan el Bautista, un predecesor de Jesús. También Juan el Bautista fue hijo de sacerdote activo del templo, llamado Zacarías. En Lucas, allí donde estamos, en el libro de Lucas, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 11. Voy a leer desde el versículo 8 para contextualizarnos un poco en lo que estamos diciendo. Dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. O sea que claramente podemos decir que Juan también venía del linaje ¿de quién? De Aarón, ¿sí? Que fueron los que ejercieron todo este ministerio de ministrar en el templo de Dios como sacerdotes. Y dice que cuando estaba Zacarías allí en el orden de su clase, dice con versículo 9: conforme a la costumbre del sacerdocio le tocó en suerte ofrecerle incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Versículo 13: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan, anunciado por las Escrituras como predecesor de Jesús, Juan, hijo de sacerdote y lleno del Espíritu Santo de Dios aún desde el vientre de su madre. Este es Juan el Bautista, aquel que vive la experiencia también de la triunidad. El primero que vio esta experiencia en el Nuevo Testamento es Juan el Bautista, porque después de que bautiza a Jesús, él puede ver cómo los cielos se abren y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, en quien mi alma se complace. Y dice que luego que viene el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, eso dice la Escritura, y mora en la persona de Jesús. Ve a Jesús, ve el Espíritu y oye la voz del Padre desde el cielo, ¿cierto?
A veces es difícil explicar en todo en esencia lo que es la Trinidad, pero la palabra de Dios lo muestra de una manera muy clara. Y Juan el Bautista, un profeta que entra en crisis, es el primero que vive esta experiencia. Juan el Bautista, celoso y defensor de la moral y pureza dentro del matrimonio, de tal manera que esto fue lo que lo puso en la cárcel, porque le dijo a un rey que no le era lícito el tener la esposa de ¿quién? De su hermano, ¿verdad? Y realmente esto fue lo que lo llevó y lo puso allí en la cárcel, y lo que le quitó ¿qué? Su cabeza. Un hombre celoso. Ya la palabra lo había dicho, cuando el ángel le dice a su padre, es que va a ser grande delante de Dios. Un hombre que no quiso contaminarse con toda la polución mundana, de tal manera que habitaba en los desiertos. Por eso la escritura dice, voz que clama en el desierto. Y allí preparaba el camino para que luego viniera ¿quién? Jesús, aquel a quien él decía, no soy digno ni de desatar su calzado. Lucas capítulo 3, ahí en el versículos 19 y 20. Lucas 3, versículos 19 y 20 dice: entonces Herodes el tetrarca, siendo rey, reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, en todas las maldades que Herodes había hecho. O sea, Juan reprendía, ya lo dije, era un hombre celoso de la moral, del defensor de la santidad de Dios, de todo aquello que concierne a la pureza delante de Dios, y sobre todo ¿en qué? En el matrimonio. Dice que reprendía a Herodes porque tenía o estaba tomando la esposa de su hermano, y de todas las maldades que Herodes hacía o que él practicaba, pues había un hombre que le reprendía, y era ¿quién? Juan el Bautista. Y nos dice la escritura que añadido a todo esto que hizo Herodes, sobre todas ellas, versículo 20, añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel, a Juan el Bautista. Entonces no era, ¿cierto? No era cualquier cosa Juan. Ya lo dijimos, un hombre grande delante de Dios, lleno del Espíritu, celoso, conocía las Escrituras, hacía discípulos, los bautizaba, les enseñó a orar a sus discípulos. De tal manera que una vez los discípulos de Jesús le dijeron: enséñanos a orar, así como Juan enseñó ¿a quién? A los suyos. Un hombre de Dios. Y como un hombre de Dios cae en crisis. Y por eso digo, un profeta en crisis. Y volviendo allí entonces al capítulo 7 donde estamos, ahí en el versículo 19, ¿qué es lo que pasa allí estando Juan en la cárcel? Pues fueron a visitarle dos de sus discípulos allí en la cárcel, y es Lucas capítulo 18, capítulo 7, estamos desarrollando los versículos del 18 al 28. Allí en el Nuevo Testamento, lo que ocurre es que dos de sus discípulos van a visitar a Juan a la cárcel y le cuentan lo que estaba pasando con Jesús, aquel que algunos meses anteriores él mismo había declarado que él era el Cordero de Dios, que había de redimir al mundo, que había de quitar el pecado del mundo, que era realmente Dios entre nosotros. Y le dice: ¿sabe qué está pasando? Mira que de tal manera que ese hombre Jesús resucitó a alguien de la muerte,
Porque eso es lo que pasa en esos versículos anteriores. Una madre que tenía su único hijo, que ya lo llevaba a enterrar, y Jesús le dice: paren, porque esta mujer iba llorando, como es natural, iba muy triste. Paren, y bajan el féretro, y él levanta de entre los muertos a este joven. Y ellos van y le dicen a Juan: esto está pasando. Venga, y Juan dice: venga, pero ¿cómo así? ¿Es verdad? ¿Todo lo que usted me están diciendo es cierto? ¿Cómo es que si Jesús está levantando a los muertos, cómo es que está permitiendo que yo esté aquí en la cárcel? ¿Sí o no? Yo, Juan el Bautista, al que él me vio que bautizaba, que reprendía a aquellos que realmente no estaban andando en integridad, que les decía: hagan frutos dignos de arrepentimiento, y él me está dejando aquí. Vea, hagan una cosa. Y ahí es donde entramos a lo que ahora les decía. Toma otra vez a sus dos discípulos, vaya y díganle en el versículo 19: y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En una versión sencilla como la Nueva Traducción Viviente o la Nueva Versión Internacional dice: bueno, ¿es usted el que iba a venir, o buscaremos a otro? ¿Cierto? Eso suena como a qué, como a un chantaje. Y bueno, ¿es usted? ¿Me va a dejar aquí? Mire que estoy tras las rejas. ¿O qué? ¿O quiere que busque a otro? Porque realmente la religiosidad de tiempo también implicaba a Juan en esto. Recordemos que Israel esperaba ¿qué? Un hombre de guerra que lo libertara de la situación en que se encontraban, pero no lo esperaban de esta manera. Y aún esto tocó la vida de Juan. Esa es la pregunta de Juan: ¿eres el que había de venir? Este realmente fue un momento de crisis para el profeta. Entonces allí surge esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿O quiere que me busque a otro? Y entonces uno dice: bueno, Juan, todo lo que disertó de Jesús, y ahora están poniendo en duda el ministerio de Jesús y como tal la redención del mundo. ¿Saben por qué? Porque él dijo: vea, usted es el Cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Y aquí está poniendo en duda: bueno, si no es usted, entonces ¿es quién? ¿Quién es el que va a quitar el pecado del mundo entero? Puso en duda el ministerio de Jesús y aún la redención del mundo entero. Esto pasa muchas veces cuando caemos en una crisis, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las luchas en nuestra vida. Nuestra mente se puede nublar, se puede turbar, podemos perder el norte. Es fácil perder el rumbo a donde vamos, de tal manera que podemos poner en duda muchas cosas en nuestra vida. Nuestra fe se debilita, porque eso fue lo que le pasó a Juan. Se debilitó en muchas maneras. A veces es fácil encontrarnos con este tipo de vidas que han perdido su rumbo. En nuestro andar y en nuestro caminar con el Señor a menudo se notan este tipo de personas. Y tú las vemos,
y se notan cansados. Parece que están perdiendo sus fuerzas. A veces los vemos que están resentidos. Algo les duele. Están maltratados. Están heridos. Sin gozo. Hablan con facilidad en contra de la iglesia, de sus líderes, de sus miembros, de una manera negativa. Cuando nos encontramos muchas veces con este tipo de personas que están pasando por una crisis en su vida, porque podemos ser hombres y mujeres de Dios, llamados por el Señor, pero pueden venir estos tiempos de crisis y podemos caer en esto que cayó el profeta. Hermanos, no importa cuánto tiempo llevemos en los caminos con el Señor, pero a veces nuestra fe tiene que ser probada de una u otra manera. Para muchos su fe es probada de recién venidos al Señor después del bautismo. Sí, a veces tememos y le decimos a las personas que se van a bautizar: tenga cuidado que después de que usted se bautice, mejor dicho, el enemigo va a querer tumbarlo, el enemigo va a querer zarandearlo, usted realmente va a tener que estar muy bien parado para que resista quizás los ataques, la lucha, las pruebas. Pero a otros se les demora un poquito más, 3, 4, 5 años, 10 años, para que la fe sea probada. Y entonces van a venir estos momentos de crisis, estos momentos de prueba. ¿Y alguna vez te has preguntado, para ti, quién es Jesús? Y sobre todo en esos momentos de lucha, de dificultad, en los momentos difíciles, cuando ya no queremos continuar, cuando ya no queremos seguir, ¿quién es Jesús para usted? Porque seguramente eso fue lo que se preguntó este hombre allí en la cárcel. ¿Realmente quién es Jesús? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? ¿Por qué tengo que sufrir los maltratos en esta mazmorra, en esta cárcel, como lo peor? Recordemos que una vida en una cárcel no ha sido ni es tan fácil. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a alguien a la cárcel? Mire que los discípulos de Juan le fueron a visitar. La palabra de Dios nos manda eso, a visitar los presos, cuando profesamos nuestra fe en Cristo. Y dice: usted quiere ser un verdadero religioso, haga esto, visite los presos y a los enfermos y a las viudas y a los huérfanos. No es tan fácil, mis queridos hermanos, pasar usted 3, 4 rejas a lo que lo someten allí. Y entonces, en esos momentos de crisis, de dificultad, de prueba, nos hemos preguntado: ¿quién es Jesús para usted y para mí? ¿Quién es Jesús? Fácilmente usted piensa: no, es que Él es mi Salvador. Sí, eso ya lo sé. Y por eso es que tenemos nuestra entrada al cielo, porque Él nos salvó, Jesús nos salvó, claro. Ni siquiera sabíamos nada de Él. Usted no sabía ni siquiera buscar un texto en la Biblia, y Jesús lo salvó, porque es por fe, mis queridos hermanos. Pero cuando ya viene la prueba, la lucha, ¿realmente quién es Jesús para usted? Aquel hombre que nunca salió. Le voy a dar unos tips de quién es Jesús. Un hombre que nunca salió del radio de 300 kilómetros a su alrededor. Jesús nunca salió de la provincia de ahí, de Galilea, de Samaria, de Judea y de unos alrededorcitos. No fueron más de 300 kilómetros. Nunca fue a la universidad. Jesús no fue a la universidad.
Siempre vivió con su padre como carpintero, ayudándole a su padre. Un hombre de familia, hasta que comenzó su ministerio, por supuesto. Nació en un lugar humilde, siendo el Hijo de Dios. Dice la Escritura que nació ¿en dónde? En un lugar donde se guardan los animales. ¿Saben? Nunca escribió un libro Jesús, nunca escribió un libro. Pero es el ser que más ha conmovido el mundo entero, Jesús. Es el ser de quien más se han escrito libros a través de toda la historia, Jesús. Es el que partió la historia antes de y después de. Pero es el mismo quien nos dice quién es en realidad. En Apocalipsis capítulo 1, vamos a buscarlo por favor. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, 1:5, note. En la parte final, refiriéndose a Jesucristo, las Escrituras nos dicen quién es Jesús. Dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Jesús es nuestro Redentor. Jesús te lavó a ti y a mí de nuestro pecado. Nuestras conciencias deben descansar en eso. Debemos descansar y soportarnos en el perdón que Dios nos ha dado. Así debemos sentirnos y pelear por esto, mis queridos hermanos, por la pureza y la limpieza que Jesús trajo a nuestras vidas. Él es Jesús. ¿Quién es Jesús? El que me amó y me lavó de mis pecados, el que me redimió. Asimismo, en el versículo 8 ahí del mismo capítulo, note lo que dice la Escritura. Dice Jesucristo de primera mano, dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es eterno. Jesús es el eterno Dios. Desde antes de la fundación del mundo, Él es Dios. Él es el creador. Él es el que estuvo allí en el seno del Padre, a la diestra del Padre, cuando se estaba creando todo. Y dice la Escritura que sin Él nada de lo que fue hecho es, sin Jesús, porque Él es que el eterno. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el eterno. Ahí mismo nos dice que Él es el Shaddai. Él es el Todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, excepto que algo que vaya en contra de su esencia, de lo que es, de lo que Él es. Dios no puede pecar, ¿cierto? Hablando acerca de los atributos de Dios, de su santidad, de lo que Él es. Pero Él es todopoderoso. Yo soy el Todopoderoso. Él es Jesús. Y asimismo, ahí mismo, en el versículo 17, de donde estamos, es un capítulo maravilloso porque nos muestra verdaderamente quién es Jesús. Versículo 17. En la parte B dice, o leámoslo todo, no importa. Son palabras de Juan cuando vio al Señor allí en esta visión celestial. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso
su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, en esos momentos de crisis, de prueba, ruego al Señor que podamos decir: Él es quien me dice: no temas, no temas. Ese es Jesús, hermanos. En los momentos de prueba, de dificultad, de adversidad, de tristeza, de dolor, como estaba Juan allí el Bautista, Él es quien nos va a decir: no teman. Y eso va a traer aliento a nuestra vida. Eso va a traer energía, como dicen algunos, para continuar, para seguir adelante. ¿Cierto? A veces pensamos, ¿qué tal que esa guerra que estén viviendo en Israel nos toque a nosotros vivirla por aquí? ¿Cierto? Pues sería difícil. Y en este momento no podemos decir que a Israel le está pasando esto, por esto y por esto. Pues no, ¿cierto? Porque es complicado, pero lo que sí podemos decir es que están en guerras, están allí sufriendo, podríamos decir que están en crisis, pero también ¿qué estaba haciendo Israel en ese momento? ¿Cierto? Pues muchos estaban adorando a Dios, le estaban alabando, no habían, ya el viernes nos dijeron algo acerca de esto, la gente, muchos estaban en quietud, estaban haciendo lo que la palabra de Dios les manda, pero otros, ¿qué estaban haciendo? Estaban desenfrenados. Todos los que murieron ahí cerca a esa franja, ¿qué estaban haciendo? Estaban idolatrando, y los comandantes de estos son los, me llama mucho la atención, los que estaban comandando a esto allí, ¿quiénes eran? Los de la banderita, ¿cierto? No podemos mencionar aquí, pero ya sabemos, la banderita de muchos colores, eran los que estaban comandando esto allí. Entonces hay muchas dudas, ¿por qué viene esto? ¿Cierto? Muchos dicen, es la prueba apocalíptica, pero es los últimos tiempos, o es una disciplina de parte de Dios, ¿cierto? No podemos decirlo, pero sí podemos decir que estaban haciendo en ese momento. Bendito sea el Señor. Y el Señor a nosotros nos dice: no teman. Amén. Gloria a Dios. Luego de la pregunta que le manda decir Juan el Bautista, el Señor Jesús, en su gran amor, note la respuesta de Jesús. Luego de la pregunta, ¿qué? Viene la respuesta. Esa es la parte 3 del sermón. Allí en Lucas, donde estamos, en los versículos 21, note, dice: en esa misma hora, en ese mismo momento, cuando los discípulos de Juan le están preguntando esto, note lo que pasa allí. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista, y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Jesús, en su gran amor y sabiduría, lo encamina a las Escrituras. Siempre hemos dicho, hermanos, que las Escrituras son un principio inaludible para que nosotros tomemos nuestro rumbo, para que no perdamos la luz, para que tomemos fuerza. Las Escrituras también son el pan de vida.
Las escrituras son comparadas como el maná que recibía el desierto, que recibía el pueblo de Israel en el desierto cada día. Son ese alimento vital para nosotros. Por eso decimos que es un principio, la palabra del Señor entre nosotros. Y Jesús encamina a Juan a la palabra. Jesús lo encamina. Isaías, note, capítulo 35, nuevamente en Isaías, capítulo 35, versículos 5 y 6. 35, versículos 5 y 6 dice: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en Isaías capítulo 61, ahí mismo, uno dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿De quién estaban hablando las escrituras allí? De Jesús. Claramente estaban anunciando al Mesías que estaban esperando aquel pueblo de Israel. Las escrituras estaban diciendo cuál sería la obra y el ministerio de Jesús. Y Jesús le hace saber esto a Juan el Bautista. Le dice a los embajadores que él envió, le dice: vaya y dígale en esto a Juan lo que está sucediendo, lo que está pasando. ¿No decían esto las escrituras? ¿Por qué estás dudando? Porque ahora que estás en crisis, estás dudando. Jesús habló por la palabra, respondió por la palabra. Y pienso y me imagino, porque no se sabe más de Juan, acerca de la fiesta, del baile. Solo eso se vuelve a decir la escritura, a mencionar a Juan, cuando le cortaron la cabeza. Pero ¿cuál sería la actitud de Juan cuando sus embajadores llevaron esta respuesta? Pues creo que tuvo que haber meditado siempre y haber bajado la cabeza y decir: sí. Finalmente, hermanos, las escrituras son las que traen aliento a nuestra vida. Y también le hace un agregado en el versículo 23 acerca de la respuesta que da Jesús. Luego que le dice: a los pobres se les está anunciando el evangelio. Y recordemos que no es solamente a los pobres quizás monetarios o aquellos que no tienen recursos. Es una palabra que encierra y conjuga un aspecto muy amplio en todo su significado y su contexto. Jesús le predicó a toda persona, y muchos hombres ricos y pudientes creyeron en él. ¿Sí o no? Nicodemo, José de Arimatea, todos tuvieron la oportunidad de escuchar. Aún los reyes, donde Jesús estuvo al frente, él les predicó el evangelio, lo mismo que Pablo.
En el versículo 23 le dice: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Porque Juan estaba hallando esto en Jesús. Esa palabra tropiezo se deriva de una palabra griega y a veces muy conocida entre nosotros, que es escándalo. Escándalo, que significa tropezar, caer, menguar, estorbar. Y Jesús le está diciendo a Juan: bienaventurado es el que no ve que yo soy tropiezo, que yo soy estorbo, sino que pasa lo contrario. Cuando yo veo en Jesús la esperanza, la oportunidad, cuando yo encuentro en Jesús el gozo, el ánimo para seguir adelante, Jesús está diciendo: bienaventurado es ese tipo de hombre, es ese tipo de mujer, que encuentra en mí todo lo que necesita para continuar. Que no ocurre lo contrario. Cuando decimos: ay, es que esto es tan duro. No, es que la vida con Jesús es demasiado difícil. Es que mire mi marido cómo me trata, es que mire mi mujer cómo me trata, es que mire esto, lo otro, los hermanos cómo me tratan, etcétera, etcétera. Estamos ¿qué? Siendo escandalosos. Sí, eso dice el Señor: bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí, el que no se escandaliza por lo que le toca vivir conmigo. Mis queridos hermanos, es una bendición poder encontrar en Jesús todo lo que necesitamos para continuar. Y aún con todo esto, Jesús hizo honor a la vida de Juan, de tal manera que le dice a la gente: venga, ¿ustedes qué creen que vinieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida? ¿O creen que era cualquier cosa? Pues no. Note lo que dice allí ya en la parte final de este texto. Dice versículo 26: ¿mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Versículo 28: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Cierto? Podemos decir: ¿por qué Juan es mayor? Es el mayor entre los profetas. Porque él pudo decir, profetizar, hablar acerca de Jesús, acerca del Mesías. Pudo verlo. Sus oídos pudieron escucharle. Tuvo el privilegio ¿de qué? De bautizar al Hijo de Dios. Por eso es mayor, ¿cierto? Muchos, creo que fue hace unos días nos hablaban de esto, de que muchos, ellos lo escucharon, lo pudieron aún anunciar, pero no tuvieron eso que tuvo Juan el Bautista. Por eso es mayor. Pero a nosotros, ¿qué nos dice la Escritura, mis queridos hermanos? Dice ahí en la parte final: pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que ¿quién? Que él, que Juan. Tremendo esto, ¿no? ¿Saben a quién se refiere esa palabra, esa escritura? A usted y a mí. Juan, siendo el mayor de entre los profetas, nacidos de mujer,
A nosotros nos dice que somos mayores que Él. Pero entendamos esto: no somos mejores. No somos mejores. Pero se nos dice que somos mayores. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad y tenemos nuevamente el gran privilegio de anunciar el Evangelio de Dios, de anunciar la fe en Jesús, de anunciar el perdón de pecados por el nombre de Jesús, usted y yo. Por eso es que se nos dice que somos mayores que Juan, no mejores, mis queridos hermanos. Un profeta que cayó en crisis, que tuvo que pasar la prueba, que tuvo que sufrir la dificultad. Y aunque apeló a Jesús, porque esto fue una apelación que tuvo Juan el Bautista ante Jesús, claramente sabemos que le podía librar de la cárcel. De una u otra manera, Jesús era Dios. Era un hombre, pero seguía siendo Dios al 100% en su totalidad. Y no fue así. Jesús, que levantó a muchos de entre los muertos y sanó a muchos enfermos, tuvo que escuchar que a Juan, ¿qué? Le habían cortado la cabeza. Unos fueron levantados, resucitados, y Juan tuvo que pasar a la presencia de Dios. Gloria a Dios, mis queridos hermanos. Que el Señor haya hablado a su corazón, como lo ha hecho a mi corazón también. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos dé siempre de su paz, que podamos experimentar esa paz que solo Él da, y que en esta semana que viene podamos continuar de la mano de Jesús, y que podamos seguirle alabando y engrandeciendo, buscándole por medio de las Escrituras, en la oración, en una comunión los unos con los otros, y podamos seguir de la mano de nuestro Señor. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias. Gracias en esta hora de la mañana, ya comenzando la tarde. Gracias te damos por lo que tú eres, Señor, por lo que tú eres, bendito Padre. Tú eres el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados y nos hizo para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por siempre con Él. Gracias, Señor. Tú eres el eterno, tú eres el todopoderoso, pero también tú eres el que nos dices: no temas. Gracias, Señor, gracias, porque eso es lo que quieres alejar de nuestras vidas, todo temor, toda ansiedad, toda preocupación. Oh bendito Padre, ahora confesamos y decimos que tú eres nuestro Dios, que tú traes paz a nuestras vidas, que tú traes aliento, que tú eres nuestro sustentador, que no temeremos lo que nos pueda hacer el hombre. Oh Señor, bendice a mis hermanos aquí en esta mañana, a todos y cada uno, a los que nos han visitado hoy por primera o segunda vez. Señor, bendícelos a ellos, a sus hijos, a todos mis hermanos aquí representados, a todas nuestras familias, a nuestros hijos. Señor, oramos por ellos donde quiera que estén, por nuestros padres, los que aún los tenemos, oramos por ellos en el nombre de Jesús. Padre nuestro Dios, oramos para que esta semana haya descanso, haya alivio, este fin de semana que podemos descansar, estar con nuestra familia. Señor, procuramos, Señor, aprovechar el tiempo de la mejor manera, porque todo es para tu gloria, Padre bendito. En el nombre de Jesús, pues, encomendamos nuestras vidas en esta hora, en este día, en el nombre de Jesús. Amén.